Buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar con el tema de el teorema de Thevenin. ¿Sí? Cuando hablamos sobre el teorema de Thevenin, estamos hablando de un análisis del circuito que me va a permitir a mí estudiar estos circuitos y reducir ese circuito a una tensión que se va a llamar tensión de Thevenin y una resistencia de carga que va a ser la resistencia de Thevenin. Bien. ¿Qué se hace y cómo se trabaja con este tipo de análisis? Para hacer este tipo de análisis, lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Eliminar, yo voy a decir, bueno, a ver, quiero estudiar la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin en cierta resistencia. Entonces, a esa resistencia la tengo que eliminar, la tengo que sacar de mi circuito. ¿Sí? Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos todo este circuito que tiene serie, que tiene paralelo, que tiene una carga y tiene una alimentación. Y quiero saber cuánto es en este punto, entre los puntos A y B de la resistencia R de carga, ¿sí? La tensión y cuál es el valor de resistividad hasta esos puntos. Entonces yo lo que tengo que hacer es decir, entre esos puntos voy a sacar lo que haya para poder estudiar. Lo que se hace básicamente para encontrar la resistencia de Thevenin, bien, es eliminar primero, como primer paso, todas las fuentes de alimentación. Es decir, si es una fuente de corriente, se abre. Y si es una fuente de tensión, se cierra. Bien. Una vez que haga eso, puedo calcular con serie y paralelo, porque estoy eliminando esas caídas de tensión, perdón, esa fuente de alimentación. Voy a poder resolver con serie y paralelo mixto lo que es mi circuito de Thevenin. Bien, y después voy a tener que calcular esa caída de tensión entre los puntos A y B, bien, y al final simplemente dibujar el circuito de Thevenin. Veamos cómo se hace esto. Vamos a este ejemplo. Yo quiero saber, ¿sí?, cuál es la tensión entre el punto A y B teniendo ya una fuente de alimentación, teniendo este tipo de circuito que se encuentra dispuesto de esa manera. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Para esto lo que tengo que hacer es decir lo siguiente. Primero elimino la fuente de alimentación y para eliminar una fuente de alimentación de tensión, lo que tengo que hacer es simplemente hacer un puente, eliminarla, reemplazándola con un cable. Por ejemplo, como se ve ahí. Entonces me queda un circuito, fíjense que R3 que vale 10 y R2 que vale 30, ¿cómo se encuentran? ¿En serie o en paralelo? Se encuentran en paralelo. Por ende, sacando matemáticamente esa primera parte, me va a quedar a mí que una RA le vamos a llamar, que es R2 por R3 sobre R2 más R3. Eso matemáticamente lo van a hacer cuando hagan 1 sobre RT o R equivalente igual a 1 sobre los componentes de cada resistencia, ¿sí? Y me queda 7,5 ohmios. Entonces, vuelvo a dibujar mi circuito equivalente y me va a quedar que R3 y R2 tienen como RA de equivalente y es el valor de 7,5 ohmios. Y ahora, ¿cómo me queda la otra? Me queda R1 y R7,5, RA, perdón, que debería ser 7,5, ¿están en serie o están en paralelo? Están en serie. Por ende, sigo trabajando y me va a quedar que mi resistencia de Thevenin va a ser esa suma. Entonces ya tengo, fíjense que ahí ya tengo la resistencia de Thevenin que voy a tener que dibujar más adelante. Ahora no, ahora ya tengo la resistencia de Thevenin. Ahora lo que tengo que hacer es calcular cuánto es lo que se ve entre los puntos A y B, ¿sí?, de tensión. Para reemplazar todo eso que puede estar hacia atrás con un circuito equivalente de algo muy pequeño. Bien, ocupo Kirchhoff. Y digo así, tengo la malla 1, la malla 2, y voy a tener que plantear las ecuaciones. Voy a agarrar con la malla 1. Bien, me dice a mí que la sumatoria de las tensiones entregadas es igual a la sumatoria de las tensiones consumidas. ¿Cuáles son las tensiones consumidas? VNR3 y VNR2. Para eso voy a tener que decir, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo calculo la intensidad de corriente? Pero bueno, ¿qué pasa? Si se abre el circuito entre los puntos A y B, no hay intensidad de corriente I2 por la malla 2. Entonces tengo una única I1. Entonces voy a ser más pícaro y voy a decir, bueno, voy a calcular I1
y voy a decir que está en este sentido también. Y empiezo a hacer las formulaciones. Tengo acá una fuente de alimentación, ¿sí? Que yo ya la pasé, que puse menos 10 en realidad, porque acá la puse las caídas como positivo. Esto es menos 10. Y tengo I1 por R3 más I1 por R2. ¿Por qué no se divide acá la corriente? Esa puede ser la pregunta también. No se divide porque para allá, como el circuito está abierto, no puede ir corriente. Es decir, si el circuito está cerrado, sí, pero como está abierto, no hay camino que ella siga recorriendo para hacer terminar su paso. ¿Sí? Si yo trabajo esto, me queda R3 que vale 10, R2 que vale 30, 10 más 30 es 40, y uno arriba, me estoy hablando de arriba, me queda 40 por I1. Y acá me queda menos 10 voltios. Entonces, si yo despejo eso, menos 10 lo paso para el otro lado, y ese 40 lo paso dividiendo, me queda que la intensidad por esa malla es de 0,25 amperios. Bien. Después digo, ¿cuánto es la tensión de Thevenin? Es decir, la tensión entre los puntos A y B. Planteo otra ecuación de Kirchhoff también. Y voy a decir así. La caída de tensión en R2 más la caída de tensión en R1 más la tensión en consulta, quiero saber cuánto es la tensión en Thevenin, es igual a 0. Me van a decir por qué el profesor está colocando menos B de R2. Y bueno, porque yo dispuse que la intensidad va hacia abajo, aquí. ¿Sí? Y estoy estudiando de otra manera, estoy estudiando para arriba. Bien, por eso es que la caída de tensión en R2 la pongo como negativa. Bien, y después, bueno, acá sí estoy estudiando el resto. Pero ¿qué pasa con la caída de tensión en R1? Eso me interesa que entiendan que ahí, al no haber más que la malla estudiada, no hay corriente. ¿Sí? Entonces, la caída de tensión en R1 va a ser 0. Voy a tener la caída de tensión en R2. ¿Y cuál es la caída de tensión en R2? Uso la ley de Ohm. Bien, vendría a ser R2 que vale 30 multiplicado por la intensidad. Si B es igual a I por R, la caída de tensión en R2 va a ser igual a I por R2. Bien, fíjense que acá me queda despejando, esta tensión de Thevenin la paso para el otro lado y me queda la tensión en R2 negativo igual a negativo de la tensión de Thevenin. Bueno, ahora lo que voy a hacer es reemplazar un poco y me queda que la tensión en R2, que es igual a la tensión de Thevenin, es igual a esa I1 que calculé hace rato de 0,25 por este R2 que es 30 y me queda 7,5 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda mi circuito? Mi circuito me va a quedar una resistencia y una tensión, ¿sí? De Thevenin. Una resistencia de Thevenin que la calculamos recién, que sería esta de acá, 27,5 ohmios, y una fuente de alimentación de 7,5 voltios y nada más. Ahí termina el circuito, el ejercicio. Entonces, si me dicen a mí, calcula la diferencia de potencial entre B a B, puedo usar Thevenin, puedo usar Norton y decir de esta manera se calcula rápidamente esta caída. Y esta resistencia equivalente en este circuito que tiene una fuente, dos fuentes, X fuentes. ¿Bien? Sigamos. Veamos este otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos nosotros lo que es, miren ahí, a mano izquierda tenemos dos fuentes de corriente, 2 amperios y 3 amperios. Tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios y tenemos una fuente de alimentación de 2 voltios. Y lo mismo, quiero saber la tensión de Thevenin, resistencia de Thevenin entre los puntos A y B. Primero, ¿qué se hacía? A las fuentes de corriente se abre, así tal cual como está el gráfico de abajo, y a las fuentes de tensión se le hacen un puente, es decir, desaparecen y se les cortocircuita para que queden así. Entonces, si miramos, esta parte de acá, este circuito está abierto y de acá tengo R2 y R1 están en serie. Y a su vez esa serie está en paralelo con 2 ohmios. Y a su vez ese paralelo está en serie con este otro 2 ohmios. Bueno, veamos cómo hacemos. Me dice así. Si estas dos están en serie, ¿se suma? Sí, porque las resistencias en serie se suman. Me queda 1 ohmio más 1 ohmio. Por otro lado, me está quedando esos 2 ohmios en paralelo con 2 ohmios. ¿Sí? Fíjense que acá ya le puse 2 ohmios acá. Entonces, esta que yo calculé como primera serie, ¿sí? La voy a tener en paralelo con esta.
Bien, y la fórmula para resolver, que nosotros hacemos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es igual a mi 1 sobre R equivalente, también se puede decir así. Esta RA por esta R4 dividido la suma, porque su suma es algebraicamente me da eso. Y bueno, ese valor me da un ohmio. Entonces, este paralelo me está dando un ohmio que está escrito acá abajo. Y ese 1 ohmio que está escrito acá abajo está en serie con 2 ohmios. Entonces simplemente lo sumo y me queda 3 ohmios. Bien, sigamos. Hace rato yo había descubierto este ejercicio y tenemos estas dos fuentes de corriente eléctrica que van en el mismo sentido y se encuentran en ese punto. ¿Qué dice las leyes de Kirchhoff de los nodos? Que la sumatoria de las intensidades que entran es igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Bien, acá las dos que entran a este punto de arriba, este nodo de arriba, es 2 y 3. Entonces se van a sumar 2 más 3, no me da más que 5 amperios, por eso es que yo acá lo reemplacé por 5 amperios. Bien, y fíjense que esta intensidad de corriente está en paralelo con esta resistencia. Por ende, a este par, ¿sí? ¿A qué le suena I multiplicado por R? Le suena a una fuente de alimentación de tensión. Entonces, este par puede ser reemplazado por estos 5 voltios. ¿Por qué? I por R, 5 amperios por 1 ohmio, me queda 5 voltios. Fíjense cómo lo reemplacé acá abajo. Bien, y el resto sigue igual. Bueno, y ahora me queda a mí averiguar lo que es la ecuación de las mallas. Y vamos a hacer esta ecuación de las mallas así. ¿Qué dicen las leyes de las mallas de Kirchhoff? La sumatoria de las tensiones que se entregan es igual a la sumatoria de las tensiones que se consumen. Bueno, voy a estudiar la primera malla, esta I1 que está acá medio borrosa, en este sentido. Fíjense que yo lo único que hice es estudiar esta malla y esta otra. Por esta otra malla no va a haber corriente porque el circuito está abierto, pero la estudio igual, ¿sí? I2 sería igual a 0. Para mí ahora no me importa. Entonces, quiere decir que por este pedacito de malla solamente se recorre I1. Bien, no hay una I2 ni nada. Acá no se va a dividir la corriente. Sabemos que I2 es igual a 0 porque el circuito para la derecha está abierto. Entonces me queda así. Me queda la ecuación de malla de esta malla I1. Salirme de superpuesto esto. Me queda la tensión entregada por este lado es 5 voltios. Y voy hacia allá, otra tensión entregada es otros 5 voltios. ¿Sí? Pero esta va de más a menos. O sea que va a ser, esta tensión entregada va a estar en negativo. Fíjense que es VA más SB1 menos el V2, que está escrito acá. Igual a una única intensidad de corriente que es I1 por 1 ohmio. I1 por 1 ohmio de vuelta. Y también I1 por este R4 que vale 2 ohmios. Fíjense cómo me está quedando I1 por R2, que es de acá arriba. I1 por R1, que es acá también arriba y a la derecha. I1 por R4. Si yo reemplazo los valores, me queda BA vale 5, B1 vale 5, 5 más 5 es 10. Menos ese B2 que vale 2 me quedaba de 8. Acá de este lado me queda 8. Y acá, bueno, puedo sacar factor común I1 y me queda R2 que vale 1, más 1 son 2, más 2 son 4. Entonces me queda 4 veces I1. Bien. Y me queda 8 dividido 4 me da de 2 amperios. Por ende, yo voy a tener 2 amperios. ¿Qué pasa con la segunda malla? ¿Por qué no la estudio? Porque no hay intensidad de corriente al momento que yo voy a abrir ese circuito. ¿Sí? Entonces, me va a quedar a mí simplemente pensar que acá, ¿sí? Saber que este pedacito de la malla es quien me va a indicar a mí mi tensión de Thevenin. ¿Qué va a hacer? La intensidad que recorra I1 multiplicado por 2 ohmios y la tensión. Pero ¿cómo hago yo esto si digo que el estudio de la malla es hacia la derecha en el sentido horario? ¿Sí? Fíjense que de abajo hacia arriba en este estudio encuentro I1 como caída y encuentro como tensión entregada B2. Fíjense que acá lo que puse yo es B2 más el VAB, que quiero saber porque no lo conozco, igual a esa caída de tensión, ¿sí?
Yo había dicho que la intensidad va hacia abajo, entonces va negativa con respecto al estudio. Me queda I1 por R4. Y yo digo I2 por R3. Pero ¿qué pasa con I2? Vuelvo a lo mismo, I2 era 0. Entonces me queda la tensión, es 2 voltios, porque acá está 2 voltios. ¿Sí? Me queda el VAB, que vendría a ser la consulta que quiero saber, que es mi tensión de Thevenin. Y mi intensidad de 2 amperios, que la acabo de calcular arriba, por la tensión de la resistencia, que es de 2 ohmios. Por ende me queda la tensión de Thevenin igual al VAB en menos 2 voltios. Y lo que se tiene que dibujar es esto de acá, que es la tensión de Thevenin multiplicada por la resistencia de Thevenin encontrada. Por ende me queda que la tensión de Thevenin es menos 2 voltios. ¿Puedo dibujarla al revés? Sí. Y la resistencia, que era 3 ohmios. Bien, de esa manera es el estudio de Thevenin. Entonces a mí me interesa que interpreten cuántas cosas. Primero, que cuando hacemos el estudio de Thevenin, la resistencia de estudio, la resistencia de carga, va a generar una apertura en ese lugar. Por otro lado, las tensiones, para sacar la resistencia equivalente, las tensiones se convierten en un puente y la fuente de alimentación en un circuito abierto. De esa manera es que voy a calcular yo estos datos que necesito. Seguramente vamos a poder sacar estas dudas en clases. Espero que se encuentren bien y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.